Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Nos da muchísimo gusto que haya resultado de su interés. Mi nombre es Celia Partida, yo pertenezco a la Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica del ITESO. Quiero agradecer la presencia de las profesoras Laura, Guille, Ale y Malena, también profesoras del ITESO, quienes muy generosamente nos compartirán esta tarde sus experiencias y reflexiones respecto del tema que hoy nos convoca. Agradezco también especialmente a Adelina Ruiz, quien ha sido una cómplice muy importante para la realización de esta actividad y que estará moderando estas presentaciones. Antes de comenzar, les comparto algunas especificaciones sobre el webinar. Primero, pues decir que este tema del desarrollo del aprendizaje autónomo no es un tema nuevo, pero en las circunstancias que nos ha tocado vivir se ha vuelto aún más relevante de lo que por sí ya es. Y es un tema que se puede abordar desde muy distintas perspectivas. En la charla que tendremos el día de hoy abordaremos dos. Hemos elegido dos focos específicos para tratar el tema. Uno, el primero es el desarrollo de la autonomía en entornos de aprendizaje no presenciales y también las acciones y estilos docentes que impulsan o bien inhiben el aprendizaje autónomo en los estudiantes. El webinar estará organizado en 3 momentos. Estamos previendo una duración aproximada de 75 minutos por los 3 momentos. En una primera parte escucharemos las presentaciones de Malena y de Laura. En una segunda parte presentarán Ale Sánchez y Guille Arias. Y dejaremos la parte final del webinar para poder compartir algunas de las preguntas que ustedes tengan a propósito de lo que nuestras colegas compartan. Y Ade va a estar ahí ayudándonos a la moderación. Si ustedes se fijan, está bloqueado el chat. Vamos a utilizar una herramienta distinta a la del chat para que ustedes puedan ir registrando sus preguntas. Pueden capturarlas desde el primer momento de la presentación, no necesariamente tienen que ser hasta el final, pueden ir escribiéndolas conforme les surjan, y para ello utilizaremos esta herramienta que es de preguntas y respuestas que ustedes pueden identificar con ese icono en el menú de Zoom, ya sea en la parte inferior o arriba, donde lo tengan en su pantalla. Ahí ustedes pueden ir escribiendo y nosotras revisaremos lo que vaya saliendo ahí en el chat en esta herramienta, para entonces hacia el final del webinar poder compartir algunas de las preguntas y dejar que nuestras invitadas las respondan. Bueno, sin más, vamos comenzando. La primera en presentar su experiencia va a ser Malena. Entonces, dejo el micrófono y pasamos a la primera presentación. Gracias y de nuevo bienvenidos. Hola, buenas tardes. En esta tarde les voy a compartir mi proceso a la virtualidad y para mí esta experiencia ha sido una experiencia llena de nuevas posibilidades. Les voy a compartir de dónde vengo, cómo pasé de clases presenciales a virtuales, cómo los alumnos son partícipes y mis conclusiones en base a esta experiencia. ¿De dónde vengo? Bueno, he dado clases presenciales por más de 30 años y he estado dando niveles básicos. Mi conocimiento a la tecnología fue como básica, muy poca. Y mi objetivo es buscar un abanico de opciones de actividades donde se promueve el aprendizaje. También mi objetivo es promover la autonomía y siempre al final de las clases me hago la pregunta, ¿hay algo que hubieras hecho diferente para que los alumnos practiquen su autonomía? Bueno, ¿cómo pasé de clases presenciales a virtuales? Bueno, en esta imagen yo así me veo. Me veo escalando una montaña muy grande, pero siempre a mi paso con ayuda de alguien, un compañero o un coordinador o un alumno para llegar a mis objetivos. En marzo, cuando nos llamaron a que empezáramos a dar clases virtuales, sin conocimiento de cómo usar muchas aplicaciones, pues entré en histeria. Entre una de las razones, más aparte porque tenía como objetivo principal ayudar a los alumnos a pasar a la modalidad virtual y atender la parte afectiva. Conforme
fue pasando el tiempo, fui aprendiendo a usar nuevas herramientas y esto me ayudó a sentirme más empoderada. Y por supuesto, siempre para corregir mis errores, el Control Z me ha acompañado. Y por último, y no menos importante, la comunicación con el alumno ha sido vital. Bueno, ¿cómo hago a los alumnos partícipes en mis clases? Primeramente, los hago partícipes en la elección de actividades. Más adelante les voy a explicar cuándo y cómo lo hago. Otra situación en donde yo los hago partícipes es en el plan de la semana. Se los muestro, se los subo el domingo y la primera clase que tenemos virtual la repasamos y por supuesto hay cambios, tanto si yo veo que necesitan repasar algo más o si ellos lo sugieren. Otra es la plataforma. Yo solamente puedo usar 2 plataformas. Puedo usar Zoom o Teams. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque Teams lo aprendí a través de mis alumnos. Un grupo en particular me expresó que no querían usar Zoom, que querían usar Teams. Y como yo les expresé que no podía usarla, pero que si ellos me explicaban cómo, yo con gusto les podía ofrecer esa opción. Entonces, en ese momento nos fuimos todos a Teams y se invirtieron los roles. Ellos fueron mis maestros y yo fui la alumna y me enseñaron cómo usar Teams. Y en esta situación de dar clases en la virtualidad y hacer a los alumnos partícipes, yo me veo como la mujer elástica y ser un poquito más flexible de lo que yo antes era. Y otro punto muy importante es la comunicación a través del curso. Bueno, en el siguiente diapositiva les voy a mostrar qué preguntas les hago a los alumnos para tomarlos en cuenta durante el curso. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus fortalezas? La segunda es, ¿cuáles son las áreas que necesitas mejorar? La tercera es, ¿qué actividades puedes tú hacer para mejorar tu nivel de inglés? Y por último, ¿qué tipo de actividades te gustaría que yo como maestra incluyera en clases? Esta comunicación que tengo de estas preguntas las hago al inicio del curso y a mitad de curso también, como para repasar lo logrado. Y cuando yo hago estas preguntas, las 4 preguntas, lo hago en grupos pequeños, de grupos de 3 o 4, depende del número de alumnos. Mi comunicación también muy importante es a través de WhatsApp, ya sea para el grupo en general, mensaje o información para el grupo en general, o puede ser de maestro a alumno. Otra forma de comunicarme es frente al grupo, donde tenemos las actividades, pero también se informa, se aclara sobre las actividades de clase. Y también importante mi comunicación con ellos es cuando ellos trabajan en equipo, ellos se comunican entre ellos y ya sea directamente por la plataforma o entre el teléfono también. Y por última es mi comunicación de maestro a alumno. Y usamos también tanto las plataformas como el WhatsApp o inclusive hasta llamadas telefónicas. Bueno, las ventajas que yo he visto al dar clases en línea son las siguientes. La situación y el ambiente es propicio para fomentar la autonomía. La motivación se ha vuelto intrínseca. La apertura para tener comunicación fuera de clase se ha dado 100%. La asesoría es personalizada y hay apertura para llevar el aprendizaje fuera del horario de clase. Y quiero también mencionar aquí que
mis anhelos se han cumplido al que mis alumnos me piden actividades extras fuera de lo que he planeado en la plataforma o el plan de la semana, y esto me ha llenado muchísimo. Y por último, el aprendizaje no recae en el maestro, sino en el aprendiente. Y bueno, tú te has de preguntar cómo puedo yo fomentar autonomía en mi materia, que no sea inglés, es esta. Primeramente es enfrentar mis miedos al intentar aprender nuevas herramientas, lidiar con mi sentir vulnerable y aún así pedir ayuda. Segunda, cuando yo pido ayuda, yo me empodero porque aprendo, porque fortalezco mis relaciones interpersonales y como la flecha lo muestra, no es perfecta, mi proceso requiere de error y de aprendizaje. Y por último, y no menos importante, es mi comunicación con el alumno, haciéndolos parte de mis planes para mis clases. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Qué padre. Tú y yo ya habíamos platicado un poquito de esta presentación y Sí, lo que yo quisiera como resaltar es esto que haces y que haces muy bien, que es el trabajo con los chavos para involucrarlos en la toma de decisiones, ¿no? A mí se me hace que ese es un punto clave y que a veces es de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Porque luego sentimos que perdemos un poquito de control o que va a parecer que no sabemos o que dudamos. ¿Cómo es eso de que el profesor le pregunte al alumno qué piensa o qué quiere? Si esto no es un restaurante, ¿cómo es esto que les voy a dar clase por menú y a petición personal? Pero va más allá de eso, ¿no? O sea, lo platicamos tú y yo, es comunicarnos, involucrarnos, escuchar lo que ellos necesitan y alentar más esta idea de que crezca esta motivación intrínseca, ¿no? así es. No sé si, bueno, sí los hago partícipes, pero también hay límites. Hay límites, hay un programa hay que seguir, hay un libro y hay exámenes y también yo tengo mis horarios, entonces ellos también saben hasta qué hora pueden buscarme, pero sí estoy disponible durante el día. Pero es eso, ¿no? Es el saber ellos o el confiar ellos en que estás ahí y que sí hay un marco de referencia del que tú tienes pues la certeza y el control, pero que aún dentro de eso ellos pueden ser partícipes, ¿no? Del proceso, se toma en cuenta su opinión, se les escucha más allá de nada más los problemas, sino que también se les escucha la toma de decisiones, ¿no? Esto que hiciste de preguntarle a tus grupos si prefieren Zoom o Teams y luego aventarte el cohete de aprender a usar Teams porque dos grupos lo prefirieron cuando tú ni siquiera sabías cómo se usaba, pues eso habla de esta capacidad de poderle entregar al chavo algo de este control y la confianza de decir, pues yo no sé, pero tú sí, entonces si me enseñas, yo estoy dispuesta a aprender, ¿no? Así es. Ha sido Padre. todo un proceso. Sí, pero rico, dirías tú. Sí, sí, claro que sí, muy rico, muy enriquecedor y como lo mencioné al principio, me siento empoderada porque vencí a mis Goliaths, le tenía tanto miedo a la tecnología y me siento muy, muy empoderada, la verdad. Qué bien. Muchísimas gracias, Malena. Muchas gracias. No, gracias. Bien, bueno, vamos a pasar ahora Voy a con dejar de... Laura. Sí, creo que tienes tú que dejar de compartir pantalla Sí, para que ok. Lauris te toca. Y me mute. Ok, a ver, déjenme empezar a compartir. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Sí está bien? A ver. Ok, bueno, a mí me toca platicarles un poquito de lo que es el aprendizaje autónomo, pero desde la parte de las emociones. Y a partir de estas emociones y este sub y baja ha sido si lo impulso o lo inhibo. Yo también vengo de lo que es la parte de la presencialidad.
y de ahí pues a trabajo en línea. Yo ya había tomado 2 cursos para poder hacer trabajo en línea y decidí que mejor me regresaba a la presencialidad por esta incapacidad de enfrentar mis miedos, ¿no? De material kinestésico, quienes me conozcan saben que me la pasaba yo plastificando cosas, comunicando materiales, imprimiendo y de pronto puros recursos en línea. Y del lenguaje verbal y no verbal, que era del que yo vivía para comunicarme, pues a puras cámaras apagadas, ¿no? Porque son minoría los que prenden sus cámaras. En fin, y entonces de este ambiente controlado, o que yo ya sentía controlado, pues al descontrol total. Entonces, el común denominador, pues el miedo. Aquí tienen una lista de todos los miedos que empecé a descubrir que tenía, ¿no? A sentirme incompetente, a este desconocimiento de las tecnologías, recursos, herramientas y estrategias muy distintas a las que yo manejaba, ¿no? A no saber qué hacer, a cometer errores y peor que cometerlos, que se notara. Tenía mucho miedo de parecer maestra barco, porque en mi entender un maestro barco es o flojo o inseguro, entonces yo no podía vivir eso. A no tener el control del grupo. ¿Cuál control si yo no tengo control ni de sus cámaras, ni de sus micrófonos, ni de su participación? ¿Puedo quitárselos, pero dárselos? Pues no. A que no me necesitaran y básicamente a ser juzgada. No me daba cuenta que yo era la que se juzgaba, ¿no? La más dura, pero bueno. Entonces, hoy puedo decir que el miedo ha sido el principal inhibidor de mi confianza y de manejo autónomo en el que yo pueda decidir tranquilamente y en conciencia de mis fortalezas, ¿no? Poder decidir algo distinto, que fueran distintas alternativas. Me costó mucho trabajo. Y hoy también reconozco al miedo como la principal herramienta para reconocerme. Esta parte de reconocerme me ayuda muchísimo a poder reconocer a los chicos, a poder ser más empática con el proceso que ellos también están viviendo. Tuve mucha suerte, la verdad es que sí tuve espacios de reflexión en los que pude experimentar y entender un poquito más. Las caretas con las que me topé, que además no tenían que ser durante el salón de clases, digo, la hora de clase, podían ser a cualquier hora del día y yo nada más me vivía en malestar, o estaba enojada, o empezaba de sarcástica, o estaba como muy impaciente y acelerada, nerviosa, ansiosa. A veces hasta me daba tristeza de por qué me siento tan mal, ¿no? A veces era de, ay, pues ya, indiferente. Me confundía muchísimo, empezaba de obsesiva. Y luego la parte de la responsabilización, la verdad es que tendía yo mucho a empezar a echarle la culpa a lo que fuera, a los alumnos, a internet, a Canvas, a Zoom, a lo que fuera. Y bueno, otro problemón con el que me topé fueron mis creencias, que se hicieron muy patentes en todo ese tiempo. En cuanto al alumno, pues que para que fuera bueno, yo pensaba desde el miedo que tenía que obedecer, seguir instrucciones, ser puntual, entregar todo, no cuestionarme, por favor, prender su cámara, participar. Para mí eso era un buen alumno. Y un buen maestro, pues yo tenía que saberlo todo, dominarlo todo, ser muy clara, organizada. Y pues no, ¿verdad? Todo previsto, controlado, planeado y bueno, que mi presencia sea importante y sea necesaria. Esas eran mis creencias. En fin, dentro de todo este relajo mental que me traía yo, empecé a preguntarme ya por fin si el alumno era problema o más bien era un alumno autónomo, porque resultó que me topaba yo con chicos que exploran, experimentan sin autorización, no me obedecen, hacen lo que quieran para aprender, siguen instrucciones siempre y cuando tengan sentido para ellos, son puntuales siempre y cuando les interese, cuestionan sus cámaras, pues algunos será relevante, pero otros no, participan a su modo y yo no sé cuál es su modo, entregan lo que les resulte relevante o no, no tengo relevancia yo ahí, ¿no? Y luego la otra batalla fue lo que yo tenía como el ideal de maestro y toparme con lo que realmente me estaba pasando. No, yo no sé qué necesita el alumno, si no se lo pregunto abiertamente, si no me fijo en la evidencia que el chico arroja, pues yo no sé qué necesita. Dominar, o sea, yo sé de mi materia y aún así tengo que estar investigando y buscando, yo no domino nada. Sí soy clara y organizada en la mejor de mis capacidades. Ya se sabe que mi escritorio va a ser un desastre y que la cantidad de pestañas abiertas es ridícula.
En fin, o sea, pues ni modo, eso es como yo funciono, ¿no? Me es imposible tener todo previsto y controlado, nunca sé qué va a pasar. Mi presencia es necesaria siempre y cuando les ayude en el idioma de ellos, porque si no, la verdad les conviene más googlearlo. Entonces, lo más importante es si yo me podía o me puedo reconciliar conmigo así como soy, ¿no? Si sí puedo hacerme cargo de toda esta parte de mí, entonces sí los puedo acompañar hasta su autodescubrimiento. Finalmente, la autonomía es esto, mi capacidad para decidir desde lo que yo soy. Y esa es la tirada de los chicos. Entonces, aquí, por ejemplo, el autoconocimiento lo veo como la base de la autonomía. Si yo logro explorar conscientemente mis recursos, tanto cognitivos como emocionales como del entorno, entonces cuando un chico llegue con problemas al respecto o con poca claridad, le entiendo. No empiezo a enojarme, no tengo expectativas, puedo estar con él, ¿no? Si puedo aceptar mis fortalezas y limitaciones, puedo ser muy empática cuando el chico desconoce por completo sus fortalezas y limitaciones, o a lo mejor las conoce muy bien y también lo entiendo y lo puedo valorar. Eh, si puedo reconocer mis creencias y expectativas, puedo entender un poquito mejor cuáles son las de la persona, las del alumno. Si mi capacidad de agencia, de ser el agente activo para cubrir mis necesidades es más clara, también puedo ver el nivel de capacidad de agencia del chico, si está acostumbrado a hacerse cargo de sus cosas o no, si su nivel de autonomía le permite moverse libremente desde ahí o no. Si me puedo reconciliar con quién soy yo, no me enojo cuando un chico es quien es, porque yo sé lo difícil que es reconciliarse con todas mis expectativas encima. Y si mi toma de decisión es un poco más consciente y reflexiva, puedo valorar tremendamente que un chico pueda decidir así, con conciencia, reflexivo. Entonces, ¿cuáles han sido mis medidores, ¿no? A lo largo de este tiempo? ¿Qué tanto puedo percibir las señales de bienestar o malestar en el chico? Porque si no me doy cuenta, no creo que pueda yo ayudarle mucho. ¿Qué tanto puedo comprender que no comprendo por lo que está pasando? Que o de plano platico con él o yo no voy a saber y me arriesgo a interpretar y hacerlo sentir mal y entonces él no se va a explorar a sí mismo y no va a poder construir nada. ¿Qué tanto puedo confiar y esperar en que el alumno va a descubrir sus opciones a su paso? ¿Y qué tanto puedo crear un ambiente de confianza para él, para que se sienta cómodo, para que pueda explorar, para que me pueda, para que nos podamos acompañar, porque yo también estoy ahí para que él me avise, ¿no? Entonces, para mí, la sola comprensión de la fragilidad o del miedo elimina toda esta sensación de amenaza. Si yo puedo hacer eso, entonces puedo conectar con el chico. Y si el chico decide que no quiere conectar conmigo, está bien, no me tengo que ofender con eso. Él también tiene su propio proceso y su propio paso. Si él no está listo para explorar solo sus propias formas de aprender, pues entonces lo acompaño despacito, ¿no? No me enojo. Entonces la meta con los chicos ya no es que se adapten al entorno. La meta sería que ellos construyan conscientemente su identidad en el entorno que sea, ni siquiera tiene que ver con mi clase, ¿no? Entonces, para mí, acompañar hacia la autonomía implica confiar en que él puede y que yo también, que puedo respetar sus tiempos, sus necesidades y sus perspectivas, que puedo valorar al alumno como persona, independientemente de sus aprendizajes académicos. Lo puedo valorar como persona y ellos lo sienten y todos nos empezamos a relajar. La verdad es que ahorita pienso que cualquier materia, a cualquier edad y en cualquier nivel, es una excusa excelente para poderse conocer y disfrutar a lo largo del aprendizaje. Finalmente, el aprendizaje solo se da a partir de emociones positivas, ¿no? Entonces, este disfrute de aprender es esencial, pienso yo. Y esa es la verdadera motivación que regala la autonomía. O sea, verdaderamente creo que esa es la base, poderlo disfrutar a partir de valorarme como alumno y como maestro, ¿no? Que seguimos aprendiendo. Y para poder comprender y contagiar al alumno hasta esta exploración, pues necesito conocer ese proceso, necesito vivirlo y valorarlo, respetar todo el proceso que yo viví para poder valorar el del chico y hacérselo saber. Entonces, para mí hablar de autonomía no es hablar de aprendizajes académicos independientes. Para mí no tiene que ver nada con qué aprenden o qué no aprenden académicamente hablando, sino de su construcción consciente de recursos personales.
Eso sí le van a servir para tener su capacidad de ascendencia y para poder estar en cualquier ambiente a lo largo de toda su vida. Eso sí es aprender, eso sí es autonomía en la vida, ¿no? Entonces, para mí, los miedos han sido la base para entender muchas, muchas cosas. Las fragilidades han sido para mí las fortalezas y me ayuda a entender a los chicos mucho mejor y entenderme a mí y que cambie mucho el ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco y esa es la parte que yo les quería platicar. Muchísimas gracias, Lau. Muchas, muchas gracias. Además, me encantaron los colores en tu presentación. Muy Sí, tuya. morado. Exacto, sí, sí, sí. Oye, Lau, yo veo esta conexión entre una de las últimas diapositivas de lo que presentó Malena con esto que nos platicaste tú, ¿no? De vencer a tus Goliaths. Creo que está muy presente en la visión que tienen las dos, ¿no? Darte chance de conocerte un poquito y de admitir que sí puedes y que no puedes, estar dispuesto a estar ahí para el otro, pero también a aceptar que el otro puede estar ahí para ti, ¿no? Y eso Sí. es un proceso padre. Fíjate que esto de vencer los miedos, en otro momento yo hubiera dicho, pues que ya no me dé miedo. Y ahora entiendo que no. O sea, me va a seguir dando miedo lo nuevo. Eso a mí ya me quedó claro. No es que lo venza como tal, así de ya gané, sino que ya lo conozco y ya no me trato feo. Y ya tampoco trato feo al chamaco o a la chamaca porque tiene miedo y se petrifica, ¿no? Más bien, creo que la autonomía tiene que ver con acepto, sé y entiendo que no sé, que ahorita no puedo. Y si alguien me echa la mano, pues qué mejor, entonces ya puedo explorar de mejor modo, ¿no? Yo creo que tenemos mucha suerte de estar en espacios que nos dan chance de dialogar y de reflexionar acerca de estas cosas. Porque normalmente un maestro, pues se espera de él muchas cosas, pero no se le da chance de que hable, de que comente No se abiertamente. vale, ¿no? No. No se vale que no sepas, eres el maestro. No, eso está súper mal, incompetente todo lo que da. Ajá, ajá. Pero Creencias bueno, es lo que nos ha construido, ¿no? Así hemos vivido, es la manera en la que nos hemos formado en esta, no sé, esta barra tan grandota que nos ponemos y que nos Sí, ponen y nos toca entonces, pues aprender a nombrar las cosas para poderlas agarrar y decir, esto es lo que me asusta y ya sé por qué me asusta y ahora a chambearle. y qué alivio saber que cuando yo me atrevo a decir eso, otro diga, ah, yo también. Sí, Ah, eso es órale. padrísimo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en trabajo de coordinación docente, que pueda decir el otro, yo tampoco sé hacer eso, nos vemos y aprendemos, por favor. Sí, Eso es sí. importantísimo, ¿no? Y si lo vivimos nosotros a nivel docentes, imagínense cómo lo viven los chavos, ¿no? Sí, y deja uno de asumir cosas feas. Bueno, yo, gracias a Dios, ya asumo mucho menos de lo que asumía antes. Y cuando empiezo, sí, seguro este chico lo que pasa es que no quiere, no, ya me cacho, ya pues, a ver, yo ni sé, mejor le pregunto, a ver qué necesita, Para no ¿no? estar adivinando, ¿no? Sí, y ellos Sí, se animan más, se atreven más, son más autónomos claro, cuando son apoyados. claro, porque reconocen que les estás dando confianza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo sí lo creo. Muy bien. Muchísimas gracias, Lau. No, a ti. Ale, te pasamos la palabra. Ok, bueno, pues déjenme desproyecto. Aquí está. Bien. Claro. ¿Me escuchan ahí bien, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, gracias. Es que no las veía, ya las había minimizado, perdón. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Titulé esta pequeña presentación La construcción del aprendizaje autónomo. También voy a compartirles mi experiencia. En el Departamento de Lenguas, pues venimos trabajando con autonomía desde hace tiempo. Tenemos una serie de fundamentos o de perspectivas que permean la labor académica que hacemos en el departamento. Evidentemente está el modelo educativo del ITESO, que se inserta en una perspectiva constructivista donde el eje principal o el actor principal, el protagonista es el estudiante,
Tenemos también el tema del acompañamiento, lo hemos venido trabajando mucho en el Departamento de Lenguas y que deviene de toda la tradición pedagógica jesuita, donde es importante esto que han comentado las profesoras ya, el reconocimiento de la persona en su dimensión humana. Y bueno, finalmente esta dimensión de la que hoy venimos a platicar el día de hoy, que es el aprendizaje autónomo, este paradigma que nos habla de la capacidad de la toma de decisiones y sobre todo darle esta oportunidad al estudiante y también a nosotros mismos de ser independientes en esa toma de decisiones, ¿no? Bien, pues para platicarles cuál ha sido mi experiencia sobre el asunto de la autonomía, yo les cuento que para mí también ha sido un proceso de transformación, ¿no? Muy sufrido, no es fácil entrar a la autonomía. Lo que nos han platicado ahorita las profesoras me hacen recordar por todos los procesos que yo viví en algún punto. Y finalmente el proceso que se vive es así, es sufriente, bueno, al menos fue para mí, porque como lo decía Laura, lo tiene que vivir primero uno para poder hacer autonomía con los estudiantes. Si no vives primero ese proceso, va a estar difícil que tú puedas generar autonomía en tus estudiantes. A mí me tocó vivirlo y yo lo agradecí mucho este proceso porque definitivamente transformó mi rol docente, tanto la enseñanza virtual que ya vengo trabajando en esto unos años atrás como el paradigma de la autonomía, ¿no? Te transforma y te transforma ¿en qué sentido? Que el enfoque va a ser distinto. Ya no vamos a vernos a nosotros mismos, ni vamos a ser nosotros mismos quizás esos profesores que éramos, y también tenemos que cambiar el foco en la mirada con los estudiantes, ¿no? Pensar, por ponerles un ejemplo, ¿no? Tendríamos que empezar a confiar en el estudiante, a dejarlo que se equivoque, a dejarlo que se ponga a prueba, ¿no? Nosotros también a sí mismos tendríamos que ajustar este asunto de hasta dónde le damos a él agencia, ¿no? Dejar de ser nosotros los protagonistas en este asunto de la enseñanza y centrarnos finalmente en el asunto del aprendizaje y del aprendizaje situado en el estudiante. Es soltar, soltar, soltar. Y soltar duele mucho, ¿no? Duele mucho. Es una experiencia en ese sentido transformadora. He aprendido en esta experiencia con mis cursos presenciales, porque yo empecé a trabajar la autonomía en la presencialidad y luego la llevé a la virtualidad. Puedo decir que es más sencillo hacerlo en la virtualidad porque en sí misma el paradigma de la virtualidad, de la enseñanza virtual, nos exige soltar, nos exige que el estudiante se forme también de manera autogestiva. Entonces, podríamos decir que es mucho más sencillo porque el entorno mismo, las condiciones mismas de la virtualidad ya nos están pidiendo ese soltar, ¿no? Sin embargo, en la presencialidad es más complicado, ¿no? Porque nos caemos en los vicios, en las tentaciones de ser nosotros, ¿no? El centro dentro del aula. Entonces, bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que no va a haber autonomía, no vamos a construir autonomía si no hay acompañamiento, como lo han platicado ahorita las profesoras, ¿no? Ese acompañamiento va a ser clave. No es un asunto de soltar y soltar, ¿no? No es un asunto de, bueno, pues ya vas a ser autónomo, haz lo que quieras y ahí te vas, ¿no? No, el asunto es que la autonomía se construye y se acompaña. Si tú no la construyes y no la acompañas, pues no va a haber autonomía, ¿no? También es cierto, nos dice Benson, que es una capacidad innata y en esto hay que tener cuidado porque hay estudiantes, y estoy seguro que ustedes que nos están escuchando ahora, han tenido estudiantes que sí tienen esa capacidad innata de ser autónomos, pero a veces resulta que nosotros coartamos esa capacidad innata. Entonces hay que tener mucho cuidado en este afán de ser los protagonistas a veces de nuestras clases, de nuestros cursos, ser los que decimos cómo, cuándo y dónde, podemos coartar esa capacidad innata que sí traen muchos de nuestros estudiantes ya proclives a la autonomía, ¿no? Bueno, también en esta experiencia de construir autonomía y demás, bueno, me he dado cuenta que no hay autonomía, como también lo señalaron ya las profesoras, si no hay metacognición. Si no ponemos al estudiante en este ejercicio de reflexión, de autoconciencia, de apropiación de su proceso de aprendizaje, no vamos a construir autonomía, ¿no? Él se tiene que dar cuenta, él tiene que reflexionar
sobre el qué, el cómo está aprendiendo, el qué está aprendiendo, para apropiarse de su proceso de aprendizaje. En la medida que él se apropie de su proceso de aprendizaje, estaremos más cercanos a esta autonomía, ¿no? Y bueno, el asunto es, o la pregunta también vendría a ser, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a generar esa capacidad autorreguladora en nuestros estudiantes? Esa capacidad de autonomía, pues va a ser a través de disponer una serie de andamiajes, ¿no? Nosotros como profesores tenemos que poner una serie de andamiajes, no va a surgir, insisto, de la nada, y hay que pensarle desde la parte conceptual, disciplinar de mi asignatura. Hay que pensar en andamiajes procedimentales que ya tienen que ver con todo el asunto didáctico, pedagógico y demás que tú coloques ahí, y también con andamiajes, insisto, metacognitivos de reflexión, de proceso, de procesamiento de parte del estudiante de aquello que está viviendo, ¿no? De estar reflexionando sobre eso que está viviendo en el proceso de aprendizaje. Entonces, a esto me refiero con se construye, ¿no? Ahora, hay factores que van a coadyuvar a la construcción de ese aprendizaje autónomo, ¿no? Toda una serie de elementos. No somos, insisto, ya nosotros el centro, ¿no? Alrededor de lo que sucede con el aprendizaje hay un montón de cosas, ¿no? Está, por supuesto, aquí me estoy refiriendo con los cursos virtuales, la plataforma, el diseño instruccional en sí mismo que tú colocas ahí ya es un elemento que acompaña y que genera una autonomía, ¿sí? La manera en que tú diseñes tus cursos también en el diseño instruccional que tú propongas ahí va a promover o no la va a promover, va a acompañar o no va a acompañar al estudiante, ¿no? Desde ahí estamos ya generando estos elementos, ¿no? Obviamente los compañeros, ¿no? Hay una co-construcción con los compañeros, hay una colaboración, hay una cooperación que se va a dar ahí y que obviamente se va a propiciar a partir de ese diseño instruccional que tú dispongas ahí, ¿no? Evidentemente estás tú como facilitador retroalimentando, interactuando, dialogando, motivando al estudiante, apoyándolo, como decía Laura, ¿no? En esta dimensión afectiva que es sumamente importante, ¿no? Existen los otros ambientes que están alrededor y que probablemente estén vinculados a tu disciplina, o también fuera de la plataforma, esos ambientes sociales, disciplinares, donde a lo mejor el estudiante se va a ir a leer al teórico, al autor, o a revisar el trabajo por su propio pie de lo que tú estás revisando en tu disciplina, ¿no? Entonces están todos esos ambientes, ¿no? Este esquema que les presento final es un esquema que muestra un poquito de mi clase. Mi clase tiene una estructura que yo he construido, quiero pensar, para fomentar la autonomía, ¿no? Y tiene varios momentos. Un momento de autodiagnóstico, mi clase es una clase de escritura académica. Entonces, el alumno entra y reconoce cómo se encuentra respecto a las competencias comunicativas, pero a nivel disciplinar, a nivel universitario. Y después va explorando, va empezando a darse, a partir de que se da cuenta qué le falta y demás, va empezando a construir su propio aprendizaje, pero toma decisiones. Mi curso no es el mismo curso para todos. Es decir, un alumno puede tomar la decisión de yo me voy por este lado y otro alumno puede decidir yo me voy por este otro lado, porque de acuerdo a mi diagnóstico, de acuerdo a mis necesidades, yo tengo que ir por acá, ¿sí? Sin duda es muy difícil. La primera parte del curso, no les voy a mentir, les cuesta mucho trabajo a los estudiantes. Es como, ¿en serio yo tomo la decisión? ¿Y cuál es la más fácil, maestra? ¿No? ¿Cuál es la actividad más fácil que yo tendría que agarrar para que esto sea más ligero, ¿no? Entonces no se trata tampoco de lo más fácil. Después se van dando cuenta que no es así, que las actividades no están fáciles ninguna y empiezan a tomar esta responsabilidad, hacen este proceso de discernimiento, toman esta conciencia para finalmente tomar decisiones informadas y se tropiezan y les duele también, así como a mí me dolió, ¿no? Hasta que logran finalmente empezar a poner sus propios andamiajes para su proceso de aprendizaje y a construir esta ruta de autonomía, ¿no? Y bueno, pues ya para cerrar, yo puedo decirles que el aprendizaje autónomo, creo firmemente que uno como profesor lo construye, les decía yo ahorita, a través de andamiajes muy precisos, ¿no? Que uno va colocando ahí la arquitectura detrás del curso para que esto realmente suceda. Es fundamental.
en ese andamiaje los procesos de reflexión, la toma de conciencia sobre lo que está sucediendo ahí, el dejar que el alumno se equivoque, el dejar que el alumno pase por todo esto, le duela y le caiga el 20 y demás, ¿no? Y finalmente este asunto de la dimensión humana, no perderla de vista, ¿no? Porque debes acompañar al estudiante, debes estar ahí reconociendo, como decía Laura, esa dimensión de persona humana que es, ¿no? Y aceptarlo y trabajar con ello, ¿no? Trabajar con ello, con esa particularidad o particularidades que tiene cada estudiante. Pues nada más, muchas gracias. Aquí les dejo mis referencias y el contacto. Muchísimas gracias, Ale. Padrísimo todo esto. Te lo echaste rapidísimo para tanto contenido. Muy bien, felicidades. Venía ensayada en que tenía que durar 2 minutos. Muy bien, qué padre. Oye, y creo que tocas algo súper importante que, bueno, es algo que trabajamos muy duro en este proceso que vivimos juntas de echar a este ojo hacia adentro, ¿no? Primero nosotros como profesor, nosotros explorar nuestra propia autonomía para luego poder acompañar a nuestros estudiantes. Y es este hecho que a veces suena medio contraintuitivo, ¿no? De que la autonomía es algo que se construye en comunidad. Creo que luego, por el mismo uso de la palabra, tendemos a pensar que autonomía es soltar, dejar, tú ve, corre, haz, yo aquí te observo desde la distancia. Pues no, es totalmente lo opuesto, ¿no? Es esto que hablas de estar ahí, tomarte el tiempo de pensar, organizar, diseñar, crear todo este andamiaje en todos los diferentes sentidos para que el chico entonces, pues, se trepe en esto, ¿no? Y vaya tan lejos como pueda y decida, ¿no? Creo que ese es un aspecto súper importante que mencionas y que es algo que ya empezaba a salir ahorita en las preguntas que han empezado a lanzar, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Pues se logra primero creando toda una estructura, ¿no? Sí, y lo que comentaba yo ahorita, ¿no? Se logra también viviéndolo primero. Creo que quizás me faltó, nada más hago esa acotación, de se preguntar, pues, ¿cómo lo viviste, no? Yo lo viví a través de mi formación en autonomía. Yo soy hija de Adelina, hija teórica de Adelina. Sí. Bueno, en la formación con Adelina, ahí fue donde yo experimenté la autonomía, ¿no? Porque Adelina, está muy interesante, tomen ese diplomado, hace que uno experimente la autonomía como uno se convierte en un estudiante, en un diplomado, ¿no? Y entonces como estudiante, Adelina muy mañosamente aplica todas sus estrategias de autonomía y entonces cuando uno se expone a eso, dices, ah, caray, ¿no? Entonces sí, ahí es donde yo lo sufrí, donde yo me di cuenta, pues es que no soy autónoma, ¿no? Es que no, más bien no sé manejar mi autonomía, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo por dónde, no? Y entonces es un asunto de primero entenderlo, ahora sí que en carne propia, es este asunto de aprender desde la autonomía, y luego es que puedes entonces ya en ese momento empatizar con tu estudiante y tener esa claridad del proceso que vive el estudiante cuando nosotros queremos construir autonomía con ellos, ¿no? Creo que ese es como a lo que me refería en esta parte, ¿no? Bien, sí, muchas gracias, Ale. Eso de hija teórica me cayó de golpe. Pero si somos muchas, Ale. No, pues a lo mejor por eso me cayó de golpe. Muy bien, muchas gracias. Oye, Ale, yo conectando un poco, ya que me toca a mí, desde un principio cuando te oí esa parte de sufrir para ser autónomo, a mí yo no lo entendía eso, no lo entendí. Ahorita me lo acabas de explicar. Era eso, por eso quería hacer como esta acotación, ¿no? Para Sí. que es un sufrimiento que al final te hace muy feliz y ya surges y sabes, ves la luz y demás, ¿no? Pero es un proceso que uno vive, ¿no? Y yo, por ejemplo, tomé el curso con ADE, pero me considero una persona muy autónoma, entonces, o optimista, no sé. Yo no lo sufrí, ¿sí me entiendes? Yo ya me manejaba en la autonomía, en la virtualidad y todo esto, entonces me sorprende ver, digo, el miedo de Laura lo puedo entender, el de Malena, pero sufrir no me cuadra y ya entendí por dónde va. Pero bueno, también es todo cuestión de vivirlo para
como un Sí, hijo, ¿no? Para que salga. son procesos y creo que también tiene mucho que ver lo que hemos vivido en nuestra formación personal, ¿no? O sea, yo soy producto del sistema educativo tradicional mexicano, que de entrada, pues, no, no toca conceptos de autonomía, o por lo menos en mi generación no tocaba conceptos de autonomía para nada, ¿no? Entonces, romper con eso es lo que a veces causa a lo mejor esta sensación de sufrirle, ¿no? Así es. Y de sufrirle, pero sufrirle a veces rico, ¿no? El darte cuenta que a mí me engañaron, yo puedo ser un aprendiente autónomo, ¿por qué no me soltaron? ¿Por qué no me dieron chance de explorar esto, ¿no? Y bueno, tener la oportunidad ahora de ya vivirlo, pues es muy rico, ¿no? Ujú. Muy padre. Pues Guille, síguete. Ale, necesito que me dejes compartir pantalla. Sí, eso. Ujú. Ahora voy yo. Compartir pantalla. Bueno, yo les quiero compartir. Están viendo todo el asunto, ¿verdad? Pero van a ver, van a ver. ¿Cómo es todo el asunto? Estamos Ah, viendo tu pantallita de tu Genially. Ahí estás. ahí está. Muy bien. No. Tú pícale, así está Sí, bien. sí, ahí está, ahí está, ahí está. La parte que yo les quiero compartir, o sea, concuerdo con todo lo que mis compañeras han dicho y lo que es la autonomía, todo esto ahí está, ciertamente, pero la parte que yo les quiero compartir con ustedes, cómo promover el aprendizaje autónomo, viene de un poco mi experiencia, que soy como la más viejita, digamos, en este asunto de enseñanza en línea. Yo tengo ya añitos, no soy persona de números, pero tengo añitos dando clases en línea y pues como decía Ale, mi compañera, la enseñanza en línea va conjunta y a la par con la autonomía, si así se maneja, ¿verdad? Y por eso es que como que a base de la experiencia y seguir con esto, pues he adquirido ciertas estrategias, cierta habilidad. Por ejemplo, con el curso de AD aprendí a usar unas herramientas, los diarios de reflexión, que ya es como concretizar otra manera, ¿cómo puedo lograr autonomía? La autonomía se va logrando en todas nuestras clases virtuales, en todo lo que hacemos, ¿sí? En todo. Pero yo quiero compartirles los diarios de reflexión que son maravillosos. Los estudiantes, si lo sabe uno acompañar, los estudiantes responden de una manera muy positiva. ¿Por qué? Porque se descubren a ellos mismos, como decía Laura, ¿sí? Entonces se dan cuenta que ellos tienen capacidad para hacerse cargo de su propio aprendizaje, para tomar sus decisiones, para buscar cómo crecer. Total. Estas estrategias vienen de Cato y Minard, que son mis respetos, las señoras que hablan de este asunto del diálogo reflexivo, ¿sí? Hay varias herramientas que proponen, como son cognitivas, que es cómo pueden ellos metacognición, ¿no? Cómo aprenden a aprender y reflexionar, echarse un clavado en lo que es aprender para ellos. Las teóricas, que es conocimiento del aprendizaje, la teoría del aprendizaje y de la enseñanza, la motivación, prácticas que son como llevar, y todas estas herramientas basadas en sí con el diálogo, ¿sí? Este diálogo está basado, digamos, anclado en la teoría sociocultural del aprendizaje y son junto con las herramientas y un diálogo que propicia la reflexión, crean una transformación en los estudiantes, les ayuda a empoderarse de su autonomía, de quiénes son, qué quieren lograr y cómo buscar maneras alternativas de llegar a sus objetivos, ¿sí? Bueno, estos son unos ejemplos de los journals que he usado yo en estas herramientas, de estas herramientas que he usado yo en los journals. Hay muchos, son muchas más, ¿sí? Estos son los que les quiero compartir y que he usado, pero puede uno usar muchos más. Por ejemplo, vamos a empezar. No están en orden, perdón. La pirámide de los objetivos. Por ejemplo, nos sirve mucho al principio de un curso
que los alumnos reflexionen cuál es su meta, qué quieren lograr, y luego lo van desmenuzando en habilidades, qué necesitan, qué habilidades para llegar a esta meta, qué patrones de comportamiento. Entonces ya hablamos de acciones, más enfocado, objetivos a corto plazo, porque yo puedo decir muy fácil, "Uy, hoy yo voy a ponerme a dieta y voy a enflacar", ¿y qué necesitas hacer? ¿No? ¿Qué acciones debo de llevar a cabo? Entonces, bueno, por ejemplo, está esta herramienta que les ayuda mucho. Otra que me gusta mucho, la rueda del aprendizaje. La rueda del aprendizaje, ahí va, nos ayuda a que los alumnos vean y descubran muchos elementos que tienen que ver con su toma de decisiones y con su aprendizaje, como son el manejo del tiempo. En línea, bueno, lo expresan y tienen que aprender a hacer entregas a tiempo y no dejar todo para el último momento si quieren entregar un buen producto. O les ayuda a reflexionar qué estrategias de aprendizaje usan. Muchos me dicen, yo veo, por ejemplo, yo enseño lengua, ¿no? Y dicen, yo veo programas en inglés para aprender inglés. Digo, si fuera así, todos ya hablaríamos inglés. Tiene que haber una estrategia atrás, un objetivo claro. La motivación, ¿qué tan motivado te sientes? Porque muchos sabemos, ¿no? Está nuestra motivación externa y la motivación interna. Aquí hay otro punto que los hago que piensen, ¿no? Disfrutar, como decía Laura, disfrutar. Esa parte del aprendizaje es algo que a lo mejor les llama la atención cuando lo ven, dicen, no lo había ni pensado. Hombre, disfrutar que estoy aprendiendo, que estoy haciendo algo por mí, a dónde quiero llegar. Y si la motivación es extrínseca, puedo también disfrutarlo, ¿no? Verle toda la gama de posibilidades y estrategias que hay, establecer metas claras, o los materiales de aprendizaje en línea, bueno, todos los materiales son ahí. Y pues igual digo, si yo fuera autónomo, ya con San Google ya hubiera aprendido. Y no, hay que armar un plan, hay que tener unas estrategias. Y al hacerlos reflexionar en los journals de todo esto, pues caen en cuenta y empieza esa transformación en ellos mismos hacia su autonomía, hacia más empoderamiento. Otra, por ejemplo, que me gusta también, su situación. Voy a poner un ejemplo de mi clase, pero puede ser para cualquier otra clase. Soy muy malo con el idioma. Toda la vida he estudiado y no sé, ¿no? Entonces, ellos tienen que verlo fuera de su marco. Ellos mismos escriben en cada cuadrito la voz de alguien más, alguien que represente significación para ellos, ¿no? Un maestro que lo hace muy bien, el alumno compañero que ya habla padrísimo y que quieren hablar como él, hasta su mismo yo, desde otro punto de vista. Y entonces, no, es que nada más te ha faltado esto y esto otro, tienes que mejorar. Al hacer esta dinámica, bueno, los alumnos crecen muchísimo porque salen de su marquito, de su circulito y crecen y les ayuda mucho para cambiar de perspectivas y agarrar la sartén por el mango. ¿Cuál otra tengo? Mira, voy a compartir nada más esta más por el tiempo, pero los invito más bien a que se echen un clavado al libro del diálogo reflexivo de Kathleen Miner y que vean todas las opciones que hay. Son simplemente ejemplos estos, ¿verdad? Que hagan una carta a sí mismos en un año. ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Ya aprendiste inglés? ¿Ya pasaste el certificado? ¿Ya te aceptaron para tu intercambio de maestría? Y obviamente les pongo, hazlo entretenido, o sea, diviértete haciéndolo. Y un ejemplo, un modelo, que es lo que decíamos, la autonomía no se genera así como, ¡rum! Varita mágica, eres autónomo, ¡rum! Varita mágica, reflexionas. Uno, como acompañante, tiene que propiciar esta reflexión, ¿sí? ¿Cómo? Con preguntas poderosas. No es nada más el qué, sino el para qué, ¿sí? Negociando la autonomía con ellos. ¿Tú qué consideras que es ser autónomo? Pues yo pienso que, no te falta a lo mejor esto y otro, no, como dialogándolo con ellos para que no sea yo la que digo, tienes que ser un estudiante autónomo, sino que ellos entiendan lo que para ellos creen que es ser autónomo, ¿sí? O, por ejemplo, la metacognición. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo de lo que es cómo aprendo a aprender, cómo lo has hecho, qué hiciste bien o qué no. Y los alumnos responden, bueno, genial, a estos journals, ¿no? De estos diarios para autoconocimiento, para metacognición, para autorregulación. Y
¿Qué estrategias usas? ¿Habías pensado que está esta otra? ¿Cómo le haces para estudiar para un examen? Porque, bueno, muy típicamente mexicanos a veces dejamos todo para el último, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta pregunta, este journal, se los pongo antes de un quiz, antes del examen final, para que piensen. Y no solamente responden, yo les contesto, los acompaño, luego se genera un diálogo que les ayuda a esta autonomía, a este empoderamiento. La afectividad es otro punto importantísimo que los journals nos ayudan. Una pregunta de cómo te sientes, ¿no? Ahora con el COVID, cantidad de journals que están los alumnos enojados porque están cansados, no les gusta esta modalidad. Yo, por ejemplo, ya daba clases en línea y los alumnos escogían la modalidad en línea, pero ahora forzados, manita de puerco y aviéntate a la clases en línea, la enseñanza virtual, pues hay que crear esos lazos, ¿no? Para que ellos reflexionen y como Laura, ella sentía miedo, o Malenita, ellos sentían miedo. El puro hecho de reconocer ese lado afectivo les hace echarse un clavado y decir, bueno, puede que así estamos, a lo mejor tengo miedo, pero voy a poner todo para aprender. Entonces, preguntas poderosas, claves y acompañamiento, ¿sí? Les voy a mostrar ahora un ejemplo de reflexión, porque una cosa es lo que se dice y otra, yo quiero mostrarles resultados, ¿sí? Alguna vez di un taller por ahí de actividades, diseño de actividades en línea, y bueno, este tal cual fue lo que recibí de reflexión. No se alcanza a ver, pero les voy a mostrar palabras claves que veo en este ejemplo, ¿sí? Ándale, vamos, vamos. Ay, el internet. Ahí está. De atrás para adelante, en retrospectiva. Reflexión en retrospectiva. Y ella misma se da cuenta, ¿no? Para metacognición, para cómo aprendo a aprender. O, por ejemplo, en esta parte, ella lo puso así como un diagrama de flujo. Decidía qué era lo que yo quería hacer para mi Zoom. Ahí está. El alumno toma su propia decisión. Es de él lo que quiere hacer. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esta de aquí. Participación. Él decidía, quiero participar, ¿sí? Ojo, actitud receptiva, observadora. Me encanta, o sea, sabe cómo tiene que estar él para aprender. Bueno, en este caso era una mujer, ella para aprender. A ver, aquí está uno más. Todas las aventuras me generaron, ella le llama aventuras porque hizo una metáfora, una comparación, como si fuera un viaje, ¿sí? Por eso les llama aventuras, pero es cada actividad del curso. Eran reflexiones múltiples, a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo veo esto y digo, es lo que yo aprendí en teoría reflejado en un diario, ¿sí? Que siempre cerrando con una reflexión. Y me encanta que además puede visualizarse hasta largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, la reflexión es un punto esencial, ¿no? Estos diarios de los que les hablo les ayudan a reflexionar y esta reflexión les ayuda a consolidar todo, ¿sí? Me parecen geniales todas las palabras que usa en los diarios reflexivos. ¿Sí? Otro elemento importante aquí sería, por ejemplo, la retroalimentación. La retroalimentación que era en varios niveles, entre los compañeros y entre las tutoras, ¿sí? Y la última, disfrutar, me divertí, con actitudes de apertura, flexibilidad, optimismo, respeto e innovación. Yo leo esto y la verdad casi suelto el llanto de qué maravilla ver esta reflexión de alguien más. Y yo no la propuse, ellos lo pensaron. ¿Cuánto tiempo me queda, Ade? ¿2 minutitos? ¿Ya se acabó? Bueno, voy a cerrar con los alumnos, los journals en general. También estos son comentarios de ellos, quedan rápido aquí, les da punto de vista a ellos para desahogarse, les ayudan, apoyan a expresarse, les hacen reflexionar y darse cuenta de lo que ha aprendido o se sienten escuchados. Me parecen también palabras clave que los alumnos hablan acerca de estas herramientas del journal y de las herramientas en sí. Y, ahora,
voy a dejar de compartir. Esto es en realidad lo que tenía yo que compartir con ustedes como cierre, la reflexión y los journals. Perfecto, muchísimas gracias, Guille. Aclaro nada más para que se entienda mejor de qué hablamos cuando hablamos de journals. En los cursos virtuales, esto es una herramienta que se utilizaba desde hace años en cursos virtuales del Departamento de Lenguas, como ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesor lanza y el chavo tiene que responder, ¿no? Sí, Se está trabando un poquitín tu internet. Yo creo que si apagas tu cámara, a lo mejor fluye mejor. Se cortaba un poco, pero bueno, los journals en las clases ya virtuales son diarios de reflexión, que uno dice, ¿a poco yo llevo un diario de reflexión? Pues se propiciaban y todo ese tipo de herramientas y ejercicios les propone uno a los alumnos para que reflexionen y como que cierren su proceso de aprendizaje. De ahí partan al crear objetivos y cierren su proceso de aprendizaje. Eso. Lo importante de estos journals, creo yo, es que no nada más es que el profe lanza la pregunta, ¿no? Una pregunta bien diseñada y pensada. No nada más es lanzar la pregunta para provocar la reflexión, sino luego es el cachar la respuesta y volverle a regresar otra pregunta al chico dependiendo de lo que haya contestado, ¿no? Ese es el chiste de que esto es un diálogo. No es nada más te pregunto para que tú digas, sino que te escucho y es tan obvio que te escucho que aquí está de nuevo otra pregunta que yo te lanzo, ¿no? Eso es lo que enriquece de esto, que sea un ir y venir. Claro. Por ejemplo, Laura o Malena me preguntaban, ¿y cómo le haces para que respondan? Porque van a responder, muy bien, estudio. Y ahí es donde está ese diálogo, que uno sigue como sacándoles, ya creaste rapport con ellos, un ambiente de confianza y se sienten escuchados y sacan todo, ¿verdad? Exacto. Y si faltó, les vuelves a preguntar para que les espejes, digamos, dónde están parados y qué quieren hacer con dónde están. Exacto, sí. Muy chido. Pues muchísimas gracias, Guille. Creo que nos das ideas muy puntuales sobre todo cosas que son herramientas que tú sabes que tienes años usando en la virtualidad y que te han funcionado muy bien, ¿no? Y que además pues promueven precisamente esta autonomía a la que de por sí ya le apostábamos en la virtualidad, ¿no? Así es. Muy bien. Eli, ¿cómo andamos de tiempo? Ahora sí te toca a ti decirnos. Me toca a mí, pues tenemos 10 minutos para cerrar. Aquí en los comentarios pues han salido muchas cosas, pues felicitarlas a todas. Creo que sobre todo ha sido un ejercicio de muchísima honestidad y de generosidad de compartir desde la experiencia muy profunda y muy personal el trayecto que cada una ha tenido, ¿no? O sea, muy genuino, eso me parece muy auténtico, ¿no? Me parece súper valioso y es algo que también los colegas que están ahorita compartiendo con nosotros han reconocido. Varios han preguntado por el diplomado, Ade, entonces se me hace que vamos a tener que hacer una edición especial del diplomado, a lo mejor más abierta, ya les diremos. También algunos han preguntado por recomendaciones de materiales o las referencias y demás. Les he respondido que con gusto les enviaremos a todos los que se conectaron las presentaciones de todas, además de que la sesión se está grabando. Les diremos dónde la pueden volver a ver, les haremos llegar las presentaciones de todas y si alguna de ustedes tiene recomendación de material adicional que vendría bien para los demás echarle un ojito, pues también podemos ahí hacer una especie de paquetito, ¿no? Como un regalo adicional a esta charla, para que todo el mundo pueda irle entrando poco a poquito al tema o en la medida en la que esté, ¿no? Hay varias preguntas, ahí ustedes las pueden ver también. Yo encuentro un par que me parecen que podría lanzar yo de primera instancia y dejaría un siguiente momento para que ustedes vean las preguntas y elijan alguna, a lo mejor cada quien alguna que quiera responder. Hay algunas preguntas que tienen que ver sobre la capacidad de agencia. ¿Cómo se entiende eso? Me parece que es un término muy potente, muy relacionado con este tema de la autonomía y que vale la pena a lo mejor que nos ayuden a precisar a quienes no estamos tan familiarizados con el concepto. Ese es uno.
y ahorita quien quiera ayudarnos con ese tema. Y también hay algunos que han preguntado sobre el tema de la evaluación. Creo que de alguna manera han ido varios de ustedes tocando ese tema, ¿no? De la evaluación, del acompañamiento, del seguimiento, de la metacognición, etcétera. Pero por ahí hay algunas preguntas más enfocadas a, bueno, y la evaluación, ¿cómo, por dónde, ¿no? En este sentido. Yo lanzaría esas dos y dejo las demás a que ustedes elijan por dónde quieren seguir ampliando, ¿sale? Gracias. Adelante, quien guste. Laura, ¿nos podrías platicar un poquito de esto de agencia? La capacidad de agencia. Es mi capacidad para yo ser agente activo en la toma de decisiones y en el camino que se construya en mi vida. Esa es mi capacidad de agencia, ser agente activo de lo que sea que yo decida, que digo que quiero, ¿no? Y hasta que me comprometo. Básicamente. Sí, es como un enlace con autonomía, ¿no? Si la autonomía es una capacidad para la toma de decisiones, eso tiene que ir de la mano con la capacidad de agencia, ¿no? Sí. Una cosa es que sepa tomar decisiones o me lance a tomar decisiones y otra cosa es que sea proactivo. Claro, sí, requiere del compromiso. Y a lo mejor mi capacidad de agencia todavía está limitado y solo me doy cuenta que quisiera y todavía no hago. Está bien, pero me estoy reconociendo, me estoy moviendo como agente activo de mi vida, aunque sea desde la pasividad. Porque ahora sí que hasta decidir, no decidir, es una decisión, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Algo más? Decidir, no decidir, como ya cuando eres consciente de algo, no puedes ser inconsciente. Ya eres consciente y ya lo sabes y tienes que hacer algo al respecto. Ya no puedes pretender que no estás pensando en eso, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, si decides desde la libertad, pues no quiero ser agente de cambio todavía, no estoy listo, no confío en mí, no me conozco, no lo que sea. Ok, está muy bien, pero esa sola conciencia de dónde estoy parado es un paso en la capacidad de agencia. Yo creo que sí. Sí. Y en cuanto a lo que dicen de las evaluaciones, no sé si entiendo bien la pregunta. Si yo puedo de alguna manera evaluar el proceso de mi alumno, no. Existe una rúbrica sobre la cual yo tengo que calificar, tal vez a eso se refieran, pero ciertamente cuando ya conoces al alumno y ya viste su proceso, la rúbrica se cumple, o sea, el chico cumplió con esto, lo otro y aquello. Habrá quien pueda cumplirla sobrado y habrá quien no, pero cumple con la rúbrica, estuvo ahí. Entonces, creo que evaluar en sí el proceso de autonomía, eso solo lo puede evaluar la persona. A mí nada más me toca seguir la rúbrica y acompañarlo para que pueda cumplir y esté consciente de lo que necesita cumplir en el mejor de sus niveles, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo quizás pudiera compartir que la evaluación también puede, dentro de estos diarios de reflexión, a la hora de los trabajos, de las tareas que tienen que entregar, es también un proceso ayudarles a construir capacidades para que ellos se autoevalúen, ¿sí? O la evaluación entre pares, también, que no nada más venga de mí, sino generarla entre ellos, que sea auténtica, profunda, y que ellos mismos sean los que evalúen qué van a entregar, cómo está, y guiado con preguntas, con que seas unas listas de cotejo, y así se puede generar autonomía en esta evaluación de la que hablamos. Sí, me late que por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, Ale, por favor. Yo nada más agregaría esto, igual lo que decía Laura, de que no se puede evaluar el aprendizaje autónomo, ¿no? No es, digamos, cuando estamos sobre el aprendizaje autónomo, sobre esa dimensión, pues no es algo que vamos a valorar de, mira, muy bien, ya eres autónomo, check, ¿no? Te vamos a poner 5 puntitos más acá, ¿no? Pero ya entrando al tema en sí mismo, de la evaluación de nuestra materia, pues en sí mismo, ya de los productos y todo eso, sin duda, esta parte que comentábamos hace rato de la reflexión, sobre incluso su evaluación, es muy importante para la creación de la autonomía, para la construcción de la autonomía. En la medida que el estudiante no nada más ve un número, sino que su evaluación sea formativa, entonces estamos también acercándonos a la construcción de la autonomía. Creo que el asunto o el valor también ahí con la evaluación tendría que ser esto, que sea una evaluación formativa, no nada más cuantitativa,
y la evaluación formativa sería a través de retroalimentación muy específica, que entonces el estudiante pueda reflexionar sobre eso, no solamente vea, ay, saqué 7, saqué 8. ¿Por qué saqué 8? ¿Por qué saqué 7? ¿Dónde estás tú retroalimentando, comentando esa evaluación y a partir de ahí haciendo punto de partida esta evaluación para que el estudiante reflexione y diga, bueno, pues de aquí voy para acá, me falta esto, veo esto, porque aquí me está diciendo esto la evaluación que estoy viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos insertar el tema de la evaluación en esta dinámica de la construcción del aprendizaje autónomo, ¿no? Porque no es que vas a evaluar el aprendizaje autónomo en sí mismo, ¿no? Exacto. Sí, Muy tiene que ver bien. con construir en términos de proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy segura que esto se puede lograr en muchísimas, y no es que en todas las otras materias, pero por ejemplo, construir lengua para nosotros, pues básicamente habla de construir procesos, ¿no? Entonces, si al final me van a evaluar un texto, cómo construí la vivencia del texto junto con el chico es lo que le apoya en su proceso de desarrollo de autonomía, ¿no? O sea, no es nada más, tienes que escribir esto y lo entregas y te lo califico. No es, construimos lenguaje, hay que practicar así, ahora tienes que escribir esto, entregas un borrador, te doy retroalimentación, revisamos con qué rúbrica te la chequé, ahora lo vas a trabajar con un compañero y ahora con otro compañero. Todo eso que se va viviendo como parte del proceso es lo que le permite al chavo amarrar eso a desarrollar autonomía, ¿no? Muy bien. Sí. Por Yo ahí, veo aquí, perdón, sí, no, veo sí, dos preguntitas, pero voy a agarrar una que me parecen muy interesantes de las que pusieron. Y una dice que qué actividades pueden ayudar en la construcción de autonomía en los estudiantes. Me parece muy interesante esta. Creo que las actividades que pueden ayudar son aquellas que le permitan juego al estudiante, en las que ellos puedan tomar decisiones. No una donde él ya nada más tiene que cumplir lo que tú le estás diciendo que tiene que hacer. Actividades que van a fomentar la autonomía son aquellas donde él toma decisiones, donde colabora, donde construye. Regresando al tema de la evaluación, una evaluación formativa es aquella donde también él, por ejemplo, puede participar en la construcción de la rúbrica, ¿no? Es decir, ok, a ver, ya vimos de qué trata un texto académico, qué le voy a calificar a tu próximo texto que entregues. A ver, tú ya sabes, ya lo revisamos, ¿no? Pues vamos armando la rúbrica entre los dos. Es decir, en la medida en que nosotros involucremos a los estudiantes en la evaluación, en la construcción de una actividad también, es en la medida en que él también está haciendo parte de la toma de decisiones, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy específico, ya creo que se los había puesto ahorita, era el asunto de, en materia ellos pueden elegir de acuerdo a lo que tienen que trabajar, qué les conviene más, ¿no? Y entonces ahí él tiene juego, pues tiene juego en esta dinámica que tú le estás poniendo, le estás dando poder, le estás dejando que él sea, como decía Laura, agente de su aprendizaje, ¿no? Definitivamente, esa es la base de empezar a construir autonomía y creo que es un reto fácil de empezar a intentarlo, porque lo único que implica es que les demos oportunidades de tomar decisiones que pueden ir desde decisiones muy pequeñitas a, ok, tenemos que ver un video y resulta que en vez de que sea el mismo video para todos, te voy a dar 2 opciones de video. Puedes escoger este o este. Y ya ese simple hecho, primero que nada, es soltar un poquito yo el control, confiar en que ellos van a escoger, y también es para ellos esta claridad de, ay, ¿yo puedo escoger? Sí. ¿Y cómo escojo? Pues tú decides. ¿Cuál quieres? ¿El más cortito? ¿El más facilito? ¿El más difícil? ¿El que tiene algo que te llama la atención y te interesa? ¿El que tiene al presentador más guapo? ¿Qué sé yo? El punto es, escoge. Y luego te voy a preguntar, ¿por qué escogiste ese? ¿Y qué te pareció? ¿Y cómo te fue? ¿Y fue una buena decisión? ¿Y qué tal que ves el otro nada más para comparar? Porque a lo mejor luego tienes que volver a plantearte esta misma toma de decisiones luego, y pues sería bueno saber si le atinaste a una buena opción o si, ay, no, mejor hubiera visto el otro porque el otro traía el no sé qué y el no sé cuánto. Ese diálogo que abro
después de que te doy chance de por lo menos escoger algo así de sencillo, ya es plantar una semillita. Ya es empezar a demostrar que sí confío en que puedes decidir por ti. Oye, Eli, ¿ya se acabó el tiempo? Nos quedan 3 minutitos. ¿Puedo ver las preguntas, Eli? Hay una sección de Q&A, Malena. Sí, pero dice you're logging another device. Your question and answer session is inactive. O sea que está... De todas maneras, bueno, no vamos a tener tiempo de responder a todas las preguntas, vamos a recuperarlas y si abusamos de su generosidad y después pueden responderles, a lo mejor ya por correo electrónico o vamos viendo algún mecanismo, pero a mí me gustaría hacer una más que me parece interesante. Ahí hay un par de preguntas que tienen que ver con cómo hacerle para promover la autonomía y estos procesos de reflexión, etcétera, cuando son grupos grandes. O también alguien decía, es que lanzo las preguntas y los trato de motivar, pero pues escucho el grillito cantar, ¿no? O sea, como que no, incluso cuando hay espacios de silencio, no se animan. Entonces, ahí desde su experiencia, pues es algo que también se va aprendiendo a hacer, ¿no? Animarse a reflexionar. A reflexionar uno aprende, ¿no? No es nada más soltar una pregunta y ya se activa el chip reflexivo, ¿no? De la metacognición. Y cuando es el desafío de tener grupos grandes, ¿ustedes cómo le han hecho? A mí me parece que esas pueden ser buenas pistas para ir cerrando esta charla. Bueno, ¿estás hablando de las preguntas poderosas que mencionó Guille o estás hablando de las preguntas que yo mencioné en mi presentación? No especifican, hablan más bien como en general de cómo ir colocando esto, ya sea o en grupos grandes o cuando el grupo parece no reaccionar, ¿no? Hacia ese tipo de actividades reflexivas. ¿Los quieres invitar a que reflexionen, a que piensen un poquito más? ¿Cómo le haces cuando tienes 20 chavos? Bueno, 20 ahorita es lo amable, ¿verdad? Sí. Luego tenemos más de 20. Guille, ¿ibas a comentar algo? Sí, es lo que decía, que se tiene que construir, así como se construye una confianza maestro-alumno y alumno-alumno, donde te puedas desnudar frente a ellos y decir quién eres, cuáles son tus miedos y que no hay problema, no eres juzgado. Esta manera de enseñarlos a reflexionar también se construye con preguntas, vuelves a preguntar, o por ejemplo, muchos pensamos que la enseñanza en línea es el momento que estamos en Zoom y se acabó. Lo que pasa es que la enseñanza en línea va más allá que eso. Y entonces, es tareas que les puedes dejar a los alumnos. Ese diario del famoso del que hablaba, no se hace en clase. Se lo llevan ellos para que reflexionen. Entonces, empieza a generar esa capacidad de reflexionar. Muchos no la tienen todavía siquiera y tienen que ir aprendiendo. Por ejemplo, a la hora de la evaluación, yo decía, guiarlos con listas de cotejo para que sepan cómo se tienen que evaluar, en base a qué, con modelos. O, por ejemplo, vieron la carta de a mí mismo, les puse un modelo, ¿qué espero que ellos hagan? Y entonces entienden y siguen el modelo y en algún momento, claro, sueltas, no tienen que seguir modelos y se empieza esa autonomía por parte de ellos. A lo mejor, Guille, lo que, por ejemplo, ustedes hacen es que hay mucho trabajo individual, ¿no? De diálogo entre el facilitador y el estudiante en lo individual. Y también, por ejemplo, hay trabajo en grupos pequeños, ¿no? Que es lo que te va dando oportunidad de construir esta seguridad en poder compartir lo que piensas, ¿no? Que creo que a veces en el salón de clases, a lo mejor eso es hasta más complejo, ¿no? Porque de verdad tienes a los 30 chavos enfrente de ti y quieres motivar más reflexión, pero es complejo cuando todos estamos ahí hechos bola. Y a lo mejor esa es una de las bondades de la virtualidad, ¿no? Que puedes empezar a construir en lo individual y dar oportunidad al diálogo también en lo individual a través de las herramientas, ¿no? Que tenemos. Yo quisiera comentar algo. Por favor. Hablando sobre esto, por ejemplo, cuando yo he usado otras herramientas antes de la clase, que son los forums o discussions en Canvas, y pongo una serie de preguntas de reflexión y el objetivo es, ellos eligen no sé, 2 o 3 preguntas de las 10 que les pongo ahí y
el objetivo no nada más es contestar con detalle, pero también comentarios de lo que hicieron, de lo que escribieron sus compañeros. Entonces, no necesariamente tiene que ser en el momento que estén en la clase en Zoom. Entonces, se hace esa reflexión y ese intercambio de comentarios y se pueden encontrar empatía o cosas que han tenido experiencias similares o contrarias, pero hay una especie de diálogo en este tipo de actividades. Después esto se puede llevar a clase, proyectar e invitar a hacer otros comentarios ya en forma verbal, pues. Pero primero se puede hacer en forma escritas y les da oportunidad de que ellos reflexionen con tiempo y que se tomen el tiempo que escribir, pensar que van a escribir y entonces ya, y qué comentarios van a poner con sus compañeros. Esa es otra estrategia. Me dejan contestar rapidísimo aquí. La maestra Leti me pregunta, ¿cuál es un indicador importantísimo de que el chico ya empezó con su autonomía? Que me pueda hablar honestamente de qué le está pasando y cómo se está sintiendo. Si el chico ya empezó a reflexionar qué me está pasando y ya lo voy a hablar, ya arrancó su proceso de autonomía, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué me ayudó a reconocerme o cómo logré la autorreflexión? Gracias al malestar. O sea, de ser una profesión que yo disfrutaba tantísimo y me sentía yo tan a gusto, de pronto yo ya con ganas de llorar, desesperada, ¿no? Y con una sensación de lo que estoy haciendo no sirve para nada, esto es una porquería, o sea, mal. Entonces fue empezar a leer, empezar a qué está pasando. Hay mucha literatura sobre burnout, hay mucha literatura sobre la emocionalidad en el aprendizaje, y de verdad, o sea, a partir de ahí, del profundo malestar, o sea, toda mi tesis fue con eso, ¿no? Yo diría que esos son, el chico aprende cuando por fin dice, ¿saben qué? Me estoy atorando y la estoy pasando mal y te lo estoy diciendo, ¿no? Ok. Gracias, Lau. Hay una pregunta que creo que estaría padre que respondiéramos, que es sobre, varios preguntaron sobre la pandemia, sobre el asunto de cómo motivar en esta circunstancia en que nos encontramos ahorita y que ya saben que seguimos en lo virtual o todavía por un rato vamos a estar en esto, cómo motivamos, ¿no? Y yo creo que precisamente aquí es donde hay que meterle a la autonomía. Hay que soltar, los chavos están agobiados de estar conectados todo el día y de que exija un profesor y exige el otro y exige. Creo que es el momento precisamente de ejercer la autonomía, de empezar a construirla y soltar a los chavos también, porque también la circunstancia que estamos viviendo ayudaría, yo siento que los liberaría en la medida en que nosotros también los ayudamos a que se autorregulen y no estarlos obligando ahí a la conexión toda la jornada y demás, ¿no? Pues no, nada más. Exacto. Gracias, Ale. Quisiera agregar que además de eso, hablando de la misma actividad de los forums, yo, por ejemplo, abrí un forum al principio, preguntas sobre la pandemia, especialmente cómo estaban viviendo el proceso. Yo ahí no intervine en nada, era un diálogo. Yo por supuesto estuve ahí como stalker, ahí leyendo lo que estaban diciendo para saber que esa es una. Y otra, creo que el hacer partícipes a los alumnos de la elección de material es algo que los puede motivar. Porque ellos están proponiendo qué material pueden ellos usar o recibir para sus clases. Creo que eso es motivante, porque ellos son parte de... Exacto. Motivante o motivador. Hay una un poco más drástica, que es, a ver, ¿cuál es tu prioridad? ¿No? Porque tenemos chicos que, y no estoy mintiendo, un chico ahorita está en tratamiento médico, otra chica ahorita está su mamá muy delicada. O sea, ¿cuál es tu prioridad? ¿Aprender inglés totalmente involucrado o pasar? Y entonces la verdad... se vale, ¿no? Sí, que sea pasar. Sí, cierto. Te acompaño. Tú necesitas pasar, te acompaño. Tú si quieres aprender, te acompaño. ¿No? Así Tú es.
el tiempo, la disposición, la autonomía, la capacidad, las ganas, va. Tú nomás necesitas pasar, va. O sea, de veras acepto dónde estás. Así es. Y mis expectativas, las mías ya no, son las de él o ella. No, real. Sí. Pues ya estamos sobraditos del tiempo, creo que no nos queremos ir. El tema, por supuesto, queda para mucho, para muchísimo. Yo no quiero abusar más de la generosidad de las personas que están aquí con nosotros compartiéndonos cosas tan valiosas, ¿no? Desde las partes más personales hasta las cuestiones más prácticas y cotidianas que han ido haciendo y que han ido probando y les han ido funcionando. Pues a mí yo me quedo con el valor de estar cercanos, ¿no? Cercanos y vigilantes a uno mismo y con estas personas con las que estamos interactuando cotidianamente y más ahora en este contexto complejo en el que están pasando tantas cosas en muchos niveles, pues creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, nada más para ir cerrando, agradezco a todos también las personas que se conectaron, que tuvieron un interés por escuchar compartir de nuestros panelistas. Hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas, hay gente que se va diciendo, me voy dándole vueltas al asunto y haciéndome, queriendo aprender más y queriendo saber más, justo de eso se trataba también. Lo que yo quisiera proponerles, además del correo que les mandaremos con la liga a donde vamos a colgar el video de la sesión, las presentaciones y lo que ellas, las cuatro y también Ade quieran agregar como ese combo, ese paquete que vamos a enviarles, se me ocurre también abrir una pregunta sobre temas específicos o preguntas específicas del tema de la autonomía con la que se hayan quedado y que a lo mejor eso nos da para abrir un espacio distinto o ir dándole como otros focos a este tema, ¿no? Que cuando preparamos este webinar decíamos es como un caleidoscopio esto de la autonomía, le da uno una vuelta y lo puede ver desde una perspectiva, otra vuelta y lo podemos ver desde otra, y pues hay muchísima riqueza en las prácticas, ¿no? Yo es algo creo que valoro mucho este conocimiento distribuido que estamos generando, los que estamos en este ámbito de la educación a través, como decía Laura, de la frustración, del conflicto cognitivo, del decir ya no sé nada, según yo sí sabía, me cambiaron la jugada y cómo eso nos ha impulsado a aprender esta parte de la agencia, ¿no? Que también nosotros hemos desarrollado o quisiéramos desarrollar. Entonces, pues hay muchísimo conocimiento y mucha experiencia que es muy rica de compartir, ¿no? Entonces, abriremos esa pregunta también para que quienes se conectaron ahorita con nosotros nos puedan poner ahí sus preguntas, sus inquietudes, los temas. También nos llevamos todo lo que quedó acá en el espacio de preguntas y respuestas y con suerte y armamos algo más para seguir trabajando y discutiendo con este tema, ¿no? Continuar el diálogo. Exactamente, continuar el diálogo y abrir diferentes espacios, justo aprovechando que estemos en casa confinados y tengamos que tener estas pantallas que nos abren muchas ventanas de oportunidades, ¿no? Y de poder platicar y conversar con otros que a lo mejor no nos topamos tan fácilmente o en los pasillos o incluso pues estamos en terrenos distintos, ¿no? Pues ya cerramos la sesión con 15 minutitos más de demora, pero creo que han valido la pena. Les agradezco muchísimo, Guille, Laura, Malena, Ale, Ade, por su disposición y por su apertura para compartir con nosotros. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y pues estén atentos porque a lo mejor se nos ocurrirán otras cosas. Exacto. Sí, así es. Un abrazo, cuídense mucho y que descansen todos y todas. Igualmente, bye, gracias. Abrazo.